Está bien. Saludos a todos. Espero que todos se reúnan muy pronto. Nos han dado un poco más de tiempo, unos minutos más antes de que finalmente comencemos la videoconferencia de Zoom de hoy. Pe- Bien, sobre la llamada de Zoom de hoy, sobre lo que vamos a discutir acerca de los anuncios en la llamada de Zoom de hoy vamos a hablar de dos cosas. Primero, por supuesto, se trata del proceso de trabajo del banco de uñas en sí porque teníamos algunas preguntas y algunas importantes sobre las que necesitamos tener respuestas y asimismo, los socios estaban interesados en conocer más detalles sobre el trabajo de retorno de la Fundación de Inversión y sobre los factores que se incluían en el funcionamiento de esta fundación. Sí, también hablaremos de eso. Así que sí, básicamente son dos cosas, el trabajo del propio banco y la base para el registro del retorno de la inversión que está en curso. Muy bien, comencemos poco a poco y pronto llegará más gente. Sin embargo, vamos a tener una grabación de esta videoconferencia de Zoom. Así que no se perderá ninguna información importante. Ahora, comencemos. Chequeo. El proceso en sí. Pero hagamos un pequeño resumen del proceso tal como es, porque podemos llegar a una conclusión con ejemplos, especialmente en lo que respecta a la eficiencia, es decir, qué tan eficiente es en porcentaje en comparación con la operación con el núcleo ARP, etc. De rentabilidad diaria podría decir que no es tan diferente porque las personas y los socios que ya están incluidos en Nalbank y que ven que no hay muchos cambios en este sistema mucho porque estamos trabajando en la misma dirección también con los mismos productos que mencionamos y figura en un banco de aire y eso es básicamente lo que está escrito. Entonces, incluso si obtenemos el promedio, lo siento. Este es mi gato, si estás escuchando tú sí, entonces si vamos a llegar a alguna conclusión aquí, es por más y menos, es lo mismo, es básicamente lo mismo, volátil pero estable al mismo tiempo, y esa es la primera pregunta que interesaba a los socios. Sí, tenemos un trabajo estable con porcentaje volátil. Es normal.
el punto y el arbitraje profesional que había antes y sí, lo que se incluye en este programa. En primer lugar, la estructura. Excluyendo algunos momentos aquí. Básicamente, las personas que están aquí en la matriz están en la matriz sin importar si quieren ser socios o solo inversores, y hay derrames que van a su estructura. Esto es una especie de ventaja para las personas que usan el programa exclusivo aquí. Si quieren, pueden comenzar a construir la estructura y obtener más ganancias en este programa. Más sobre los socios que son exclusivos, en primer lugar, es que tienen un privilegio interesante, el derecho a elegir dónde quieren distribuir sus activos. Básicamente, no están en todos los productos, pero básicamente pueden elegir el nivel. Otra cosa. Sí, esas son las ventajas de nuestros socios que trabajan en un programa exclusivo. De hecho, en las próximas videollamadas de Zoom hablaremos más sobre los nuevos productos y sobre todas y cada una de las estrategias que ya tenemos implementadas en nuestro banco. Pero, por supuesto, este es un tema que se discutirá en las próximas videollamadas de Zoom después del 1 de septiembre, ya que es una fecha importante, como saben, para los socios que deciden seguir trabajando con nosotros. Así que no nos vamos a centrar en un solo tema. Y ahora pasemos al programa de asociación con la red, etc. Sobre los programas de colaboración que tenemos aquí. Así que, sin extendernos demasiado en esto, debo decir que hay muchísima información. ¿Qué se incluye aquí? En primer lugar, tenemos la recompensa de las personas invitadas, personalmente del volumen que la red, esa es la segunda. Y la tercera es Cheque Plus. ¿Está bien? Entonces, sobre el sistema en sí, porque vamos a hablar de la matriz con más detalle más adelante. Por supuesto, en las próximas videollamadas con las personas que se quedarán con nosotros. Y sí, si vamos a rascar un poco la superficie, el programa de asociación no ha cambiado mucho porque todavía está. Es rentable, pero sigue siendo generoso y requiere que trabajes un poco. Los algoritmos se equivocaron un poco en el momento en que solo cuentan el volumen cuando una persona lo retira. Que ya se va a arreglar en 1 hora, tal vez 2, porque tenemos una discusión con el cónclave y la gente va a recibir los accruals por todo el periodo que se suponía que debían recibir y el sistema va a ser como debería, donde obtienen accruals y recompensas de vez en cuando, esta situación de mucho ajetreo ocurre. Bueno. Ahora bien, en cuanto a la estructura de la matriz, es bastante simple, aunque no es así. El sistema es básicamente el mismo que en ARP y quizás incluso más simple porque para aquellos socios que realmente trabajaron con nuestro programa de red en las estructuras anteriores, lo que significa que no crearon la estructura falsa usando cuentas en blanco o vacías. Vieron que podían trabajar de forma justa y honesta y recibir recompensas bastante generosas, y que no había ningún problema al respecto. El sistema es de 2x2. Es lo mismo. Todo es transparente. Además, no solo tienes que responder por tu estructura, sino que todos aquí están tratando de ayudarte con la estructura.
Hay líderes de la mano media, algunos jóvenes o los líderes mayores que también intervienen en la estructura con efectos indirectos. Así que sigue funcionando y también realizamos una videollamada por Zoom con el cónclave de líderes. Así que creo que recibieron la información y también la transmitieron a las personas dentro de sus estructuras. Pero de nuevo con más detalles será después de los primeros días de septiembre cuando hablaremos más sobre esos momentos, sobre el cheque además del castigo al programa original que teníamos incluso en UN, incluso si intentamos poner lado a lado lo que era anteriormente en lo que es correcto. Ahora, primero era el 2%, ahora a largo plazo puedes recibir mucho más, como ya mencioné en las llamadas de Zoom anteriores, así que no nos vamos a centrar mucho en eso sobre el programa de red, bueno, sobre los programas de marketing, ya que siguen siendo simples aquí, pero acabamos de arreglarlo. Y remendar los puntos débiles que teníamos, que los líderes que socios intentaban usar esas vulnerabilidades y abusar del sistema para recibir recompensas sin hacer realmente nada, lo que significa cuentas falsas, lo que significa usar espacios en blanco, etc. Así que básicamente solucionamos este problema. Todos los problemas para trabajar en red y sigue siendo bastante beneficioso tanto desde el punto de vista financiero como porque los límites también aumentaron en los cheques y ni siquiera hay límites en los retiros. Por lo tanto, los socios que trabajan con los programas de la red tendrán muchos beneficios, al igual que nosotros al trabajar con las personas que trabajan con el programa de la red. Sí, eso fue lo más breve que pude para obtenerlo porque se suponía que debía brindar esa información. Una vez más, habrá mucha información de ese tipo que necesito explicar en las llamadas de Zoom y que los una base para obtener respuestas ahora. Vale, vamos a ponernos en marcha. Para Bitcoin. Todo. Correcto. Principal al tema principal aquí y la primera pregunta que teníamos aquí es bueno, en su mayoría no es de toda la comunidad porque la comunidad ya recibió mucha información de la fundación de devolución de los activos que estaban como ya se distribuyeron correcto y se mostró cuando las deidades de distribuyendo una pieza y así sucesivamente. Hubo un error visual para aquellas personas que tenían USDT y Bitcoin o Ethereum como varias criptomonedas diferentes en su cuenta y solo una aparecía mientras que la otra no aparecía en la estadística aquí. Es solo un problema visual y se solucionará muy pronto. Sí, ese es el problema con la respuesta a la primera pregunta, por cierto. Segundo, hubo una pregunta sobre que cuando intentas depositar en tono o intentas poner billetera para retiro en el fondo de retorno de activos, el tú. Al menos por ahora, antes de que solucionemos este problema también. También teníamos otra pregunta sobre el hecho de que muchas personas tenían sus activos mostrados correctamente y algunas personas prácticamente no tenían ninguno en cuanto a la devolución de los activos, y eso sobre todo en los puestos de liderazgo. Sí, la estructura de liderazgo. Ahora tenemos que hablar de ello. ¿Por qué la empresa decidió ser así? Así pues, profundicemos en esta cuestión.
extranjero. Seguro. Está bien. Ahora juguemos un poco con el tema de la arqueología y adentrémonos. Sí, hay algunas estadísticas que adquirimos con el análisis que incluyen la estructura de liderazgo de dos recursos de dos total y cuánto monto se retiró a través de los programas de red a través de los programas de asociación. Y si vamos a tratar de tomar todo junto, podemos decir que el número en volumen de los líderes de la red es de alrededor de 100 millones, 100 millones. Y sí, eso incluye a los socios que básicamente fueron impulsados por otros o no hicieron nada o pusieron todo su esfuerzo en la otra persona o en los otros líderes, donde solo el 90% de las personas no hacen nada y el 10% realmente se esfuerza. En parte es nuestro error que hacemos que este sistema ¿es esto vulnerable? Pero, no obstante, muestra exactamente las estadísticas como es realmente con lo que estamos trabajando aquí ahora mismo. No obstante, en realidad se hizo con los inversores, cuanto en volumen incluso a pesar del hecho de que tenemos un umbral de rentabilidad bastante alto incluso incluyendo esos 220 millones. Así que supongo que lo entiendes. Creo que lo entiendes porque por un lado teníamos como 23.000 personas que adquirieron 100 millones y 33.000 personas que adquirirán esta cantidad. Creo que puedes hacer un cálculo sencillo y entender que definitivamente algo anda mal aquí. Definitivamente. Porque podría decir que muchas de las personas que están en el grupo de trabajadores de red en realidad no hacen ningún esfuerzo y obtienen mucho del pastel. Así que sí, en cualquier caso deberíamos haber hecho algo para justificar esta situación porque sí. Así entendemos lo que han hecho los líderes. En realidad, todos los inversores no tienen preguntas, la mayoría recibe las cantidades correctas que se muestran y todo ya está configurado para ellos. Pero para los líderes que en realidad son solo inversores que quieren obtener ingresos adicionales y al mismo tiempo no quieren hacer nada, eso está mal. Pero si la persona quiere entender y realmente entiende cómo funciona el sistema, está tratando de atraer nuevos socios para obtener ganancias. Esto es genial, esto es genial, esto es increíble, pero no puedo con todas las emociones en mi corazón simplemente recalcular a cada líder que no ha hecho nada por la comunidad para. Los líderes que no valoran nada de su gente y solo piensan en sí mismos con su avaricia son simplemente inaceptables e irrespetuosos tanto para mí como para la comunidad por la que se supone que deberían estar haciendo esfuerzos. Entiendo que no todos los líderes son así. Sí, hay mucha gente que tiene la mente clara y gente Así que, básicamente, analicemos con mucho cuidado la cuestión de qué hicimos realmente. Porque también hay una parte de la decisión que tomé yo mismo. Hemos destituido directamente a algunos líderes de sus cargos. Esa es una. Y en el segundo que revisemos sus volúmenes y veamos que básicamente solo consumen las recompensas y no hacen nada. Entonces sí, entonces
entonces tendrás cero en tu saldo de activos de viaje porque ya consumiste tus activos. Créeme, acabas de recibir mucho más de lo que podría recibir a cambio de esta cantidad. Si realmente hiciste algo, si realmente pusiste esfuerzo, sudor y sangre, mi frase favorita, por cierto, entonces sí, tienes activos. Debes haber regresado. No has abusado del sistema. Fuiste respetuoso con nosotros, con la comunidad, con tu propia gente. Entonces, por supuesto, la situación es mejor para ti porque personalmente estoy harto de la gente que siempre se golpea el pecho mientras se olvida de su propia comunidad y hace cosas que solo calientan la situación mientras intentan enfriarla, como por qué apresuras las cosas, por qué. Armando un lío porque puedo decir con seguridad que no tienen ningún problema. Tienen diferentes preguntas. Como sobre la presentación de activos en la fundación que regresa, como cuándo será la fecha de devolución o cómo se procederá, en cuántos pasos no han tenido preguntas sobre si no tienen suficientes activos o si hay algo malo con eso. No, tienen otras preguntas mientras no están sembrando el caos en la comunidad. ¿Comunidad? Así que sí. A la razón misma por la que algunos socios tuvieron una visualización incorrecta de los fondos que debían haber devuelto y demás a cualquiera de esas preguntas desde el primer día de septiembre vamos a desplegar a 2 personas del departamento técnico que trabajarán con 2 bases diferentes y sí, por supuesto en el clavo. Puedes acudir al banco para pedirles ayuda, hacerles preguntas y ellos te ayudarán con el problema que tengas al mostrar el saldo. Concretamente, vamos a desplegar a 2 especialistas técnicos en ese lado. Así que podrían trabajar y verificar cada base que tenemos sobre todos los miembros aquí, porque existe la posibilidad, por supuesto, de una tasa de error o algo en la moneda al mostrar sus fondos, pero es como un 0.5.6% de toda la comunidad y debería ser algo que podemos manejar. Sí, vamos a implementarlos a partir de los primeros delantero. Está bien. Pasemos entonces a la siguiente pregunta que teníamos. Así pues, la esencia misma de la cuestión reside aquí, en los activos de una operación comercial que fue proporcionada por la empresa. Lo que realmente está aquí permanece en la base del retorno de los activos. Me refiero a que algunas personas tal vez no entienden bien cómo funciona realmente. Algunos se quejan. Supongo que debo explicar mi postura al respecto. Vamos a intentar recrear el momento en que el sistema comenzó y vamos a analizar por un momento cómo funciona todo con la estructura de liderazgo, la estructura de la empresa y la estrategia. Se supone que debe generar ingresos y ganancias. Sí, está bien. Y a pesar de que hubo alguna situación, los 4 factores principales ocurrieron con el bloqueo de los intercambios y sabemos perfectamente de qué estamos hablando aquí. Aún así, cumplimos con la obligación que nos habíamos propuesto en porcentaje. Las personas reciben el 100% de su depósito inicial. Y si hablamos de cifras, la gente recibe básicamente un 378%. Quiero decir que la empresa devuelve activos de la ley en el número 378%, que son bastantes números, no puedo mentirte. Por cierto, y creo que esto demuestra que realmente nos esforzamos y decidimos intentar seguir adelante y trabajamos en un solo comercio e incluso a pesar del hecho de que no fue por tanto tiempo, quiero decir en
en las fechas en cantidad de meses, pero aún así, en realidad devolvemos el 178% de los activos, lo cual sigue siendo bastante a pesar de que recibimos una bofetada de Miku y muchos intercambios fueron bloqueados también. Así que sí, y en ese momento todavía nos aseguramos de haber proporcionado lo que prometimos y de haber obtenido suficientes ganancias para ellos, e incluso tratando de hacer algo por nosotros mismos porque hicimos nuestro mejor esfuerzo. No, no perdimos muchos activos a través del bloqueo real, pero perdimos muchos activos al devolver o al intentar hacer algo con eso, pero no llegamos al punto en que no podamos manejar la situación ni mantener al equipo. Especialista el apoyo incluso la comunidad con la que todavía trabajamos, que todavía estamos preparados para estar en este camino. Sí, este es el problema de los líderes porque esta primera situación importante que ocurrió en segundo lugar en un intercambio con Miku fue realmente muy decepcionante y fue como un golpe en la cara, pero no obstante, 178% eso significa mucho. Significa que las personas que comenzaron con nosotros ya recibieron el 100% de su depósito inicial y recibieron algo en ganancias y desde entonces, incluyendo números, seguimos siendo líderes en la industria de alto rendimiento en términos de índices de tasas de interés porque esta es nuestra dirección. Contrato e información sobre nuestra empresa. Así que no hay quejas al respecto. Pero, ¿qué es el trabajo que realmente se incluye aquí? Es interactivo con la comunidad y con los líderes, y como nos quedaron algunos activos, surgió la pregunta de cómo. También hubo una. No, no de esa manera. ¿Por qué 70 millones? Reinversión, porque si estamos hablando de las cifras reales aquí, son. Si hablamos de activos no congelados, sí, en realidad son 30 millones según la inversión real. Y una vez más, si hablamos de los activos que teníamos en ese periodo, en realidad proporcionamos un porcentaje positivo. Generamos ganancias para los inversionistas, para el programa de asociación y para los líderes.